Mi hijo Carlos entró a la sala con un hombre de traje que no conocía y dos policías uniformados. Yo estaba sentada en mi propio sofá, en la casa que construí junto a mi esposo durante 37 años de trabajo duro. Carlos me miró con una expresión que nunca le había visto y dijo: «Mamá, tienes demencia. Hace 3 meses firmaste todos los papeles, transfiriendo esta casa a mi nombre». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Lo había hecho? Intenté recordar, pero mi mente se sentía nublada. El hombre de traje abrió un portafolio y extendió documentos frente a mí. Ahí estaba mi firma, perfecta, idéntica. Pero yo, ¿lo había firmado? No recordaba haberlo hecho. ¿O sí? Carlos sacudió la cabeza con expresión de lástima. ¿Ves, mamá? Ni siquiera recuerdas. Por eso necesitas ayuda. Y entonces escuché las palabras que me helaron la sangre. El proceso de interdición ya comenzó. En 30 días serás enviada a una institución apropiada para tu condición. Me quedé paralizada. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Realmente había firmado esos papeles y no lo recordaba? O peor aún, ¿mi propio hijo me estaba mintiendo? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Tu presencia es muy importante. Y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los policías se quedaron parados junto a la puerta de mi propia sala, como si yo fuera una criminal peligrosa que debían vigilar. El abogado, un hombre de unos 50 años con corbata azul oscuro y maletín de cuero que se veía costoso, se sentó en el sillón frente a mí sin siquiera pedirme permiso, como si ya fuera dueño del lugar, como si yo no importara. Carlos permaneció de pie con los brazos cruzados sobre su pecho, mirándome con una mezcla extraña de impaciencia y algo que me tardé varios segundos en reconocer, pero que finalmente identifiqué con horror: desprecio. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, me miraba con desprecio. El abogado comenzó a hablar con esa voz profesional y fría que tienen las personas acostumbradas a destruir vidas usando solamente palabras y documentos legales. Señora Elena Ramírez, viuda de Méndez, entiendo que esto debe ser muy confuso para usted en este momento, pero los documentos que tenemos aquí son absolutamente claros y están en perfecto orden legal, dijo mientras sacaba más papeles de su maldito portafolio como si fueran armas. El día 22 de marzo del año pasado, usted firmó una escritura de cesión de derechos mediante la cual transfirió voluntariamente esta propiedad a nombre de su hijo Carlos Méndez Ramírez. La firma fue realizada supuestamente ante notario público certificado, con 2 testigos presentes que pueden corroborar su estado de lucidez en ese momento específico. ¿Recuerda usted haber estado en la notaría ese día en particular? Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos y a nublarme la vista. No había estado en ninguna notaría. El 22 de marzo del año pasado, yo lo recordaba perfectamente porque era el aniversario de la muerte de mi esposo Roberto, el hombre que fue mi vida entera durante 40 años. Y pasé ese día completo aquí en casa mirando fotografías viejas de cuando éramos jóvenes y felices, llorando su ausencia que todavía me duele como el primer día. Pero ahora, mientras miraba esos documentos oficiales con sellos y firmas, mientras veía mi nombre escrito con mi propia letra, comenzaba a dudar de mi propia memoria. ¿Había salido ese día? ¿Fui a algún lugar y lo olvidé por completo? No estuve en ninguna notaría ese día. Dije con voz que intentaba sonar firme, pero que salía temblorosa y débil. Jamás firmé esos papeles. Esa no puede ser mi firma. El abogado intercambió una mirada significativa con Carlos. Una de esas miradas que los hombres comparten cuando piensan que una mujer mayor está confundida o loca. Y luego me mostró el documento, acercándolo tanto a mi cara que tuve que retroceder. Ahí estaba, con tinta negra sobre papel blanco oficial: Elena Ramírez, viuda de Méndez. Mi nombre completo,
Mi firma exacta, con esa pequeña floritura característica que siempre hago en la letra R mayúscula, con la inclinación específica hacia la derecha de mi letra E. Era mi firma en absolutamente todo sentido, excepto en uno fundamental. Yo no recordaba haberla puesto ahí. Señora Elena, continuó el abogado con ese tono condescendiente y paternalista que usan los hombres cuando le hablan a las mujeres mayores, como si fuéramos niñas pequeñas sin entendimiento. Es completamente normal y comprensible que las personas de su edad avanzada comiencen a experimentar ciertos lapsos significativos de memoria. No es culpa suya en absoluto. Es simplemente parte del proceso natural del envejecimiento del cerebro. Por eso precisamente su hijo, en un acto de amor y responsabilidad filial, ha tomado la decisión difícil pero necesaria de iniciar este proceso de tutela legal. Es exclusivamente por su propio bien y protección. Sentí que la rabia comenzaba a mezclarse peligrosamente con el miedo que me paralizaba. ¿Mi edad avanzada? Tengo 68 años, pero mi mente siempre ha estado perfectamente clara y funcional. Leo el periódico completo cada mañana sin necesitar lentes. Resuelvo crucigramas complicados. Manejo todas mis propias finanzas y pago mis cuentas puntualmente. Cocino, limpio, vivo de manera completamente independiente, sin ayuda de nadie. No tengo demencia. No estoy confundida. No estoy loca. Pero mientras miraba los rostros serios de esos hombres en mi sala, mientras veía la determinación fría e implacable en los ojos de mi hijo, comenzaba a sentir algo absolutamente aterrador creciendo dentro de mí. La duda. ¿Y si realmente estaba equivocada? ¿Y si efectivamente había firmado esos papeles en algún momento de confusión y ahora simplemente no podía recordarlo? ¿Y si mi mente me estaba traicionando sin que yo fuera consciente de ello y todos los demás podían verlo excepto yo? Fue entonces cuando entraron ellos. Dos hombres que reconocí inmediatamente aunque no los había visto en meses. Javier y Marcos, esos amigos de toda la vida de Carlos que siempre andaban metidos en sus esquemas fallidos, en sus negocios que nunca prosperaban, en sus borracheras interminables de fin de semana. Javier, el gordo con barba descuidada y permanentemente grasosa, camisa arrugada que probablemente llevaba puesta varios días, me sonrió con una sonrisa que definitivamente no llegaba hasta sus ojos pequeños y calculadores. «Doña Elena, qué gusto tan grande verla nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo sin tener el placer?», dijo con falsedad que me revolvió el estómago. No respondí nada. Solamente los miré fijamente, esperando entender qué papel exacto jugaban en esta pesadilla que estaba viviendo. «Ellos son los testigos oficiales que estuvieron presentes ese día», explicó el abogado señalándolos con un gesto casi teatral de su mano. «Presenciaron personalmente el momento en que usted firmó los documentos legales en la notaría. ¿Los recuerda a ellos, señora?» Marcos, el flaco con tatuajes oscuros cubriendo ambos brazos y dientes manchados permanentemente de cigarro, asintió con entusiasmo exagerado y completamente fingido. «Por supuesto que estuvimos ahí presentes, doña Elena. Usted estaba muy contenta y animada ese día. Nos dijo muy claramente que quería asegurar el futuro de Carlos, que él se merecía completamente la casa porque siempre la había cuidado tan bien a usted». Sentí náusea física subiéndome por la garganta. Estos hombres estaban mintiendo descaradamente frente a mí, inventando una historia completa. Yo nunca había ido a ninguna notaría con ellos. Jamás había pronunciado esas palabras específicas. Pero ahí estaban, mirándome con caras muy serias y solemnes, completamente dispuestos a jurar frente a quien fuera necesario que yo había hecho algo que con absoluta certeza jamás hice. Pero entonces Javier dijo algo que me hizo dudar nuevamente de todo. «Usted llevaba puesta su blusa azul favorita ese día, doña Elena, esa que tiene botones blancos de nácar, y estaba de muy buen humor considerando que era el aniversario. Nos comentó que el señor Roberto hubiera estado orgulloso de su decisión de asegurar el futuro de Carlos. Mi blusa azul con botones de nácar. La tengo, es una de mis favoritas, y el 22 de marzo, ¿la llevaba puesta ese día?». Intenté recordar desesperadamente, pero las imágenes en mi mente eran borrosas e incompletas. Me vi a mí misma llorando frente a las fotografías de Roberto. ¿Qué ropa llevaba?
No podía estar segura. ¿Y si realmente la llevaba? ¿Y si estos detalles eran verdaderos? Están mintiendo, dije finalmente, pero mi voz salió mucho más débil y menos convincente de lo que pretendía, casi como un susurro patético. Nunca estuve con ustedes en ninguna notaría en ningún momento. Javier intercambió una mirada cargada de significado con Carlos y luego me miró con una expresión perfectamente ensayada de falsa preocupación y lástima. Doña Elena, entiendo perfectamente que esté confundida en este momento. El doctor nos explicó detalladamente que esto es parte completamente normal de la enfermedad que usted padece. Los lapsos de memoria pueden ser muy severos. Pero nosotros estuvimos presentes ahí ese día. Lo recordamos todo perfectamente con claridad. Usted firmó todos los papeles necesarios con mano firme. Nos estrechó la mano cálidamente a cada uno de nosotros y nos dijo con mucha tranquilidad que estaba en paz sabiendo que Carlos finalmente tendría la seguridad de tener esta casa. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor de manera nauseabunda. 2 testigos que juraban haber estado presentes. Documentos oficiales supuestamente notariados con sellos legales. Mi firma exacta e idéntica en cada página. Detalles específicos sobre mi ropa. Y yo, completamente incapaz de probar absolutamente nada excepto dar mi palabra solitaria contra la de todos ellos. ¿Quién me creería a mí? Una mujer de 68 años contra un abogado profesional. 2 testigos aparentemente creíbles y documentos completamente legales. El abogado cerró su portafolio de cuero con un chasquido seco que sonó en mis oídos como una sentencia de muerte final e inapelable. Señora Elena, el proceso legal de interdición tomará aproximadamente 30 días calendario completos. Durante ese tiempo establecido, un juez especializado evaluará cuidadosamente su capacidad mental actual. Si se determina oficialmente que usted no puede cuidar adecuadamente de sí misma, como fuertemente sugieren estos documentos legales y el testimonio consistente de su hijo y los testigos presenciales, será colocada bajo tutela legal permanente de Carlos. Él tomará absolutamente todas las decisiones importantes concernientes a su bienestar integral, incluyendo específicamente dónde vivirá usted de ahora en adelante. Las palabras «dónde vivirá» resonaron en mis oídos como campanas funerarias. No estaba hablando de que yo siguiera viviendo en esta casa que construí con Roberto. Estaba hablando de un asilo, de una institución, de uno de esos lugares terribles donde encierran a los viejos que ya no sirven para nada útil, que ya no tienen familia que los quiera o los cuide, que son solamente un estorbo pesado y costoso para sus propios hijos. No. Susurré sintiendo el pánico apoderándose completamente de mí. No iré a ningún lado así. Esta es mi casa. Carlos suspiró con dramatismo exagerado, como si yo fuera una niña pequeña y difícil que no entiende razones simples. Mamá, absolutamente nadie te está echando de aquí en este momento. Pero si el juez determina oficialmente que no puedes continuar viviendo sola de manera segura, inevitablemente tendremos que encontrar un lugar mucho más apropiado para ti. Un lugar especializado donde te cuiden profesionales médicos capacitados las 24 horas del día. Profesionales. Otra palabra linda y bonita para disfrazar una realidad absolutamente horrible y aterradora. Los policías, que permanecieron callados todo este tiempo como estatuas uniformadas, finalmente hablaron con voces que sonaban casi compasivas. El más joven, un muchacho que probablemente no tenía más de 25 años, me miró con algo que parecía genuina lástima en sus ojos. «Señora, ¿tiene usted algún otro familiar cercano? ¿Alguien más que pueda venir a acompañarla y estar con usted durante este proceso?» Negué lentamente con la cabeza, sintiendo el peso completo de mi soledad. Carlos es mi único hijo. Su padre Roberto murió hace exactamente 4 años. No tengo hermanos vivos en este mundo. Mis padres fallecieron hace décadas ya. Estoy completamente sola excepto por Carlos, y ahora resulta que precisamente Carlos me está haciendo esto terrible. El abogado se puso de pie alisándose el traje caro con movimientos precisos y estudiados. Bien, creo que hemos cubierto absolutamente todo lo necesario por el día de hoy. Señora Elena,
recibirá una citación oficial por correo certificado para la audiencia de interdicción. Le recomiendo muy encarecidamente que consiga representación legal propia si así lo desea. ¿Representación legal? ¿Con qué dinero exactamente? Mi pensión mensual apenas me alcanza para vivir modestamente. No tengo ahorros significativos después de gastar todo en los tratamientos de Roberto. Todo, absolutamente todo lo que tengo de valor real en este mundo es esta casa, y ahora resulta que según estos papeles mentirosos, ni siquiera la casa es mía ya. Los hombres comenzaron a marcharse uno por uno. Javier y Marcos pasaron junto a mí sin siquiera mirarme directamente a los ojos, como si yo ya fuera invisible o no existiera. Los policías salieron con expresiones incómodas en sus rostros, probablemente sinceramente aliviados de poder escapar finalmente de esta situación tan tensa y desagradable. El abogado le entregó su tarjeta profesional a Carlos y le susurró algo al oído que no alcancé a escuchar por más que intenté. Y entonces finalmente quedamos completamente solos. Solamente Carlos y yo en la sala de esta casa donde lo crié con todo mi amor desde que era un bebé indefenso. Me miró durante un momento largo e incómodo, y por apenas un instante brevísimo pensé que vi algo diferente en sus ojos. ¿Remordimiento quizás? ¿Culpa? Pero desapareció tan increíblemente rápido que no estoy segura de haberlo visto realmente, o si solamente fue mi imaginación desesperada. «Debiste firmar los papeles cuando te los mostré hace meses, mamá», dijo finalmente en voz baja pero clara. «Te lo pedí de buenas maneras repetidas veces. Te expliqué con paciencia que necesitaba asegurar mi futuro porque no tengo nada, pero te negaste rotundamente cada vez. Siempre te niegas a ayudarme cuando más te necesito». Lo miré completamente incapaz de creer lo que estaba escuchando salir de su boca. ¿Estaba realmente culpándome a mí? ¿Por negarme a regalarle mi única casa? ¿Por no querer quedarme literalmente sin nada en el mundo? Carlos, esta casa es absolutamente todo lo que tengo, dije con voz quebrada por la emoción. Tu padre y yo trabajamos 37 años completos para poder pagarla. Pagamos cada peso de la hipoteca con nuestro sudor. Es mi hogar. Es todo lo que me queda de la vida hermosa que construimos juntos. Él se encogió de hombros con una indiferencia fría que me dolió infinitamente más que cualquier golpe físico posible. Ya no es tuya, mamá. Ahora legalmente es mía. Mejor acostúmbrate rápido a esa idea. Y salió de la sala dejándome completamente sola, sentada en mi propio sofá, o en lo que aparentemente ya no era mi sofá, según esos malditos papeles legales. Me quedé ahí inmóvil mientras la luz dorada del atardecer entraba suavemente por la ventana grande que Roberto instaló personalmente con sus propias manos hace exactamente 30 años. Miré las paredes que pinté yo misma, los muebles que compramos peso a peso con tanto esfuerzo, las fotografías enmarcadas que documentaban meticulosamente una vida entera de amor y trabajo. Y por primera vez, desde que Roberto murió hace 4 años, sentí verdadera desesperación absoluta apoderándose de mí. Porque cuando él murió, aunque fue absolutamente devastador y doloroso, al menos yo sabía con certeza que todavía tenía mi casa, tenía mi hogar seguro, tenía un lugar donde pertenecía. Ahora me estaban quitando hasta eso también. Y lo peor, lo absolutamente más horrible de todo, era la duda venenosa que comenzaba a crecer en mi mente como una planta oscura y maligna. ¿Y si realmente estaba perdiendo la cordura poco a poco? ¿Y si efectivamente había firmado esos papeles en algún momento y simplemente no podía recordarlo ahora? ¿Y si Carlos tenía razón y yo estaba gravemente enferma sin siquiera saberlo? Pasé esa noche entera sin poder dormir ni un minuto, mirando fijamente el techo de mi habitación, esa habitación donde Roberto y yo dormimos abrazados durante 40 años maravillosos, preguntándome desesperadamente si estaba perdiendo mi razón. Porque si no estaba volviéndome loca, entonces la única alternativa posible era que mi hijo era un monstruo calculador. Y honestamente no sabía qué opción era peor o más aterradora. ¿Alguna vez has dudado de tu propia mente? ¿Has sentido que tal vez todos tienen razón y tú estás equivocada? Porque esa duda fue lo más terrible de todo lo que viví. ¿Qué harías tú si tu propio hijo te hiciera dudar de tu cordura?
Déjenme contarles exactamente quién soy yo para que puedan entender completamente por qué esta casa significa absolutamente todo para mí y por qué perderla sería como perder mi alma. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 68 años de edad y soy viuda desde hace exactamente 4 años. Conocí a Roberto cuando ambos teníamos apenas 18 años y toda la vida por delante. Yo trabajaba en una tienda pequeña de telas en el centro y él era aprendiz de carpintero ganando casi nada. Nos enamoramos con esa intensidad pura y absoluta que solamente tienen los amores verdaderamente jóvenes, cuando crees firmemente que nada malo puede suceder nunca y que el futuro es infinito y brillante. Nos casamos exactamente 2 años después en una ceremonia muy pequeña y modesta, con apenas 20 invitados porque no teníamos dinero para más. No teníamos absolutamente nada material, pero teníamos sueños enormes. Roberto soñaba con tener su propio taller independiente de carpintería algún día. Yo soñaba con una casa propia con un jardín amplio donde pudiera plantar rosas rojas como las que tenía mi abuela. Pasamos los primeros 5 años difíciles de matrimonio viviendo en un departamento minúsculo de solamente 2 habitaciones que alquilábamos por una miseria. Yo cosía ropa para todas las vecinas del edificio para ganar algo de dinero extra, mientras Roberto trabajaba 12 horas diarias completas construyendo muebles hermosos para otras personas. Ahorrábamos absolutamente cada peso que podíamos sin gastarlo. Carlos nació cuando yo tenía 24 años. Fue un embarazo extremadamente difícil y complicado y un parto que casi me mata. Los doctores me informaron después con pena que no podría tener más hijos nunca. Así que Carlos fue nuestro único hijo, nuestro milagro pequeño, el centro completo de nuestro mundo entero. Lo crié con absolutamente todo el amor que una madre puede dar a un hijo. Cuando tenía fiebre alta, pasaba noches enteras completas despierta a su lado vigilándolo. Cuando lloraba inconsolable, lo mecía en mis brazos durante horas hasta que finalmente se dormía tranquilo. Cuando comenzó la escuela primaria, caminaba con él todos los días, aunque eso significara dejar mi trabajo de costura más temprano y ganar menos. Roberto también lo adoraba profundamente. Construyó con sus propias manos expertas una casa de muñecas preciosa cuando Carlos tenía apenas 5 años, sin importar que los otros padres se burlaran. El gesto de amor estaba ahí siempre presente. Cuando Carlos tenía exactamente 7 años, finalmente logramos comprar esta casa con un préstamo enorme. No era gran cosa en ese entonces para nada. El barrio era modesto y peligroso. La casa necesitaba reparaciones urgentes en absolutamente todas partes, y tuvimos que pedir una hipoteca terrible que nos tomó 25 años largos pagar completamente. Pero era nuestra. Nuestro pedazo pequeño de mundo, nuestro hogar verdadero finalmente. Roberto trabajó incansablemente durante años, renovándola poco a poco con sus manos. Cada rincón de esta casa tiene sus huellas digitales, su sudor honesto, su amor incondicional. Yo planté el jardín que siempre soñé tener, rosas rojas y blancas, un limonero que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 15 y que todavía da fruta jugosa cada año. Esta casa no es solamente una propiedad inmobiliaria, es 37 años completos de vida vivida desde que la compramos. Pero Carlos siempre fue difícil y problemático desde pequeño. En la escuela nunca se esforzó realmente. En la adolescencia empeoró dramáticamente. Comenzó a juntarse con muchachos que definitivamente no me gustaban nada. Durante sus 20, Carlos saltó constantemente de trabajo en trabajo sin quedarse nunca. Cuando tenía 28 años, anunció repentinamente que se casaría. El matrimonio duró solamente 3 años antes de que ella lo dejara. Después del divorcio hace 10 años, Carlos tuvo una serie interminable de novias que iban y venían sin parar. Ahora, a sus 44 años de edad, mi hijo no tiene absolutamente nada, sin trabajo estable, sin familia propia, sin propiedad, sin ahorros. Roberto enfermó gravemente cuando yo tenía 64 años. Cáncer de pulmón devastador, a pesar de que nunca fumó ni un cigarrillo en toda su vida. 2 años horribles de agonía lenta.
Yo estuve a su lado absolutamente cada segundo hasta su último suspiro. Carlos visitaba ocasionalmente, tal vez una vez al mes, si acaso. Nunca ofreció ni un peso de ayuda económica. Cuando Roberto finalmente murió, Carlos llegó al funeral con 2 horas completas de retraso. Durante el entierro, mientras yo lloraba desconsoladamente sobre el ataúd, Carlos revisaba su teléfono constantemente. Viví un año sola después de perder a Roberto. Hasta hace exactamente un año completo, cuando Carlos apareció en mi puerta con 2 maletas grandes, diciendo que lo habían desalojado. Por supuesto que le dije que sí podía quedarse. Es mi hijo. ¿Qué madre diría que no a su propio hijo? Pero desde el principio algo se sintió extraño y mal. Los primeros 6 meses fueron relativamente normales. Carlos buscaba trabajo ocasionalmente, aunque sin mucho entusiasmo. Pasaba días enteros encerrado en su habitación. Pero en enero de este año, todo cambió. Comenzó con los papeles insistentes. Mamá, firma esto para proteger tu futuro. Yo siempre me negaba firmemente, desconfiada por instinto, sin saber exactamente por qué mi interior gritaba alarmas. En febrero y marzo lo noté cada vez más nervioso, encerrado en su cuarto durante horas. En abril presentó documentos falsos. En mayo fue el primer confronto con el abogado. Y ahora, en julio, estamos aquí. Un año completo desde que llegó a vivir conmigo. Un año que culminó en esta pesadilla. Ahora sé que debí escuchar esa voz interior con más atención desde el principio. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu apoyo a nuestro trabajo? Los días que siguieron inmediatamente a ese confronto horrible fueron una pesadilla viviente de la cual no podía despertar por más que lo intentaba. Carlos cambió completamente y de manera radical su actitud conmigo de la noche a la mañana. Ya no fingía ni siquiera un poco de preocupación filial o cariño. Me trataba abiertamente como si yo fuera una intrusa molesta en mi propia casa. O más precisamente, como él seguía recordándome con crueldad constante, en su casa ahora. La mañana siguiente, después de que llegara con el abogado y los policías, bajé a la cocina para preparar mi café como había hecho religiosamente cada mañana durante más de 40 años. Carlos estaba ahí sentado cómodamente en la mesa con 2 de sus amigos, esos mismos que juraron falsamente haber presenciado mi supuesta firma. Cuando entré, los 3 dejaron de hablar abruptamente y me miraron con expresiones que me helaron la sangre hasta los huesos. No eran expresiones de respeto o cariño familiar. Eran miradas frías y calculadoras, como si estuvieran evaluando exactamente cuánto tiempo más tendrían que soportar mi presencia molesta. «Buenos días», dije intentando mantener mi voz firme y digna. Absolutamente nadie respondió nada. Carlos simplemente se volteó hacia sus amigos y continuó la conversación que yo aparentemente había interrumpido como si yo fuera completamente invisible o no existiera. Entonces, como te decía antes, le dijo a Javier con total naturalidad, en cuanto el juez finalmente firme la interdicción oficial, podemos empezar inmediatamente con toda la remodelación completa. Esta cocina está terriblemente vieja y anticuada. Voy a modernizar absolutamente todo antes de poner la casa en venta rápida. Mi corazón literalmente se detuvo por un segundo. ¿Vender la casa? ¿Iba a vender mi casa? Carlos, dije con voz que me temblaba incontrolablemente. ¿Vas a vender la casa? Él me miró con fastidio evidente, como si yo fuera una mosca extremadamente molesta que no deja de zumbar. Es mi casa ahora, mamá. Legalmente mía. Hago con ella exactamente lo que yo quiera. Y sí, definitivamente la voy a vender lo más pronto posible. Vale muchísimo dinero ahora que todo el barrio se puso de moda y caro. Puedo sacar fácilmente 3 millones de pesos limpios. 3 millones de pesos. 37 años completos de trabajo duro, de sacrificio constante, de amor incondicional, reducidos brutalmente a una simple cifra monetaria que mi hijo planeaba embolsarse egoístamente. ¿Y yo qué?, pregunté, aunque temía profundamente la respuesta. ¿Dónde voy a vivir yo? Marcos,
el de los tatuajes oscuros cubriendo sus brazos, se rió abiertamente en mi cara. En el asilo, obviamente, doña Elena, ya se lo dijimos claramente ayer. Habrá un lugar bonito y apropiado para usted, donde profesionales la cuiden bien. Javier también sonrió con maldad. Sí, doña Elena, no se preocupe tanto. Esos lugares tienen muchas actividades entretenidas y todo. Podrá jugar lotería tranquilamente con las otras abuelitas olvidadizas. Los tres se rieron a carcajadas. Se rieron cruelmente de mí, como si mi vida entera fuera simplemente material de comedia barata para su entretenimiento, como si mis 37 años de trabajo y sacrificio no significaran absolutamente nada. Sentí las lágrimas ardientes quemándome los ojos, pero no iba a darles el gusto y la satisfacción de verme llorar frente a ellos. Me serví mi café con manos que temblaban violentamente y subí directamente a mi habitación, sintiendo su risa burlona, siguiéndome por las escaleras. Desde ese día terrible en adelante, el infierno literal en mi propia casa se intensificó dramáticamente. Carlos traía gente constantemente a todas horas, desconocidos completos que caminaban libremente por mi casa evaluando, midiendo paredes, tomando fotografías de cada rincón. «Es el arquitecto», me informó Carlos un día cuando protesté indignada. «Está haciendo planos detallados para la remodelación completa». Otro día llegó acompañado de una pareja joven que miraba cada espacio con ojos codiciosos y brillantes. «Son posibles compradores interesados», me dijo Carlos sin ninguna vergüenza aparente. «Quieren ver bien la propiedad completa antes de que la ponga oficialmente en venta». Los observé impotente recorrer la casa que Roberto construyó amorosamente con sus manos callosas. Los vi evaluar fríamente la sala donde crié a Carlos con todo mi amor, la cocina donde preparé literalmente miles de comidas familiares, el jardín donde planté cada rosa personalmente con cuidado. Y ellos solamente veían paredes viejas que derribar, espacios que modernizar y optimizar, un patio tradicional que convertir en estacionamiento práctico. Pero lo peor, lo absolutamente más horrible de todo, era la manipulación psicológica sistemática y deliberada. Desde que Carlos llegó a vivir conmigo un año atrás, insistió en ayudarme con todo. Él preparaba mi té cada mañana diciendo que quería cuidar a su mamá. Ahora entiendo que probablemente ponía sedantes suaves en mis bebidas. Él organizaba mis cosas para ayudarme. Entraba a mi cuarto cuando yo dormía. Movía objetos del lugar, todo bajo el pretexto de ser un hijo servicial y preocupado. Un día busqué desesperadamente mis llaves durante horas completas. Estaba absolutamente segura de haberlas dejado sobre la mesa de la entrada como siempre hacía. Las busqué por todas partes sin encontrarlas. Carlos finalmente las encontró dentro del refrigerador entre los vegetales. «Mamá, tú misma las pusiste exactamente ahí esta mañana temprano. ¿No recuerdas haberlo hecho?» Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos brillaban con algo diferente. Yo no recordaba haberlo hecho en absoluto. Pero ahí estaban las llaves frías dentro del refrigerador. ¿Las puse yo ahí? ¿Realmente lo hice y lo olvidé completamente? Otro día preparé mi desayuno normal. Carlos llegó a la cocina y me miró extrañado. «Mamá, ya desayunaste hace exactamente 1 hora. ¿Vas a comer 2 desayunos completos?» Yo miré confundida mi estómago. No me sentía particularmente llena, pero tampoco tenía mucha hambre realmente. ¿Ya había comido? No podía estar completamente segura. Una mañana me vestí cuidadosamente eligiendo mi ropa. Al mediodía Carlos comentó casualmente: «Mamá, esa blusa exacta te la pusiste ayer todo el día completo. ¿No recuerdas siquiera eso?» Miré mi blusa azul sintiendo pánico. ¿Era la misma de ayer? Honestamente no podía jurarlo con certeza. Carlos también comenzó a mencionarme conversaciones completas que supuestamente habíamos tenido. «Te expliqué muy claramente ayer durante la cena que hoy vendría el evaluador profesional. ¿Ya olvidaste nuestra conversación?» Yo no recordaba absolutamente ninguna conversación así, pero Carlos insistía con tanta seguridad que yo comenzaba a dudar de mi propia memoria. Decidí empezar a llevar un cuaderno detallado donde anotaba meticulosamente todo lo que hacía cada día para no olvidar nada. Fecha, hora, actividades, comidas,
todo documentado. Pero una mañana encontré el cuaderno con varias páginas completamente arrancadas, dejando bordes irregulares. Carlos dijo con naturalidad: «Tú misma las arrancaste anoche tarde, mamá. Te vi claramente haciéndolo mientras murmuraban cosas sin sentido». Yo no recordaba haber arrancado ninguna página. No recordaba haber murmurado nada. Pero el cuaderno estaba ahí mutilado frente a mí como evidencia física. Los amigos de Carlos, Javier y Marcos particularmente venían constantemente y se burlaban abiertamente sin ningún disimulo. «¿Ya se acordó dónde dejó sus dientes postizos, doña Elena?», gritaba uno riéndose escandalosamente. «Yo no uso dentadura postiza, nunca la he usado». Pero ellos se reían como si yo hubiera olvidado ese hecho básico sobre mi propio cuerpo. Una noche bajé silenciosamente por agua y encontré a Carlos con varios amigos bebiendo cerveza en mi sala. Cuando me vieron aparecer en camisón, uno de ellos que nunca había visto antes gritó fuerte: «Ahí está la loca del barrio. ¿Ya te acordaste dónde vives, abuelita olvidadiza?». Las carcajadas resonaron cruelmente en mis paredes. Carlos no hizo absolutamente nada por defenderme o callarlos. De hecho, se rió cómodamente junto con todos ellos. Me quedé parada ahí descalza, con 68 años de dignidad destruyéndose brutalmente frente a mis ojos. «Vete a tu cuarto, mamá», me ordenó Carlos con tono de fastidio como si le hablara a una niña desobediente. «Estamos muy ocupados aquí». Me fui sintiéndome humillada como nunca en mi vida. Intenté llamar a Rosa, mi vecina de toda la vida, una mujer a quien ayudé cuando era apenas una adolescente huérfana hace 25 años, pero mi teléfono simplemente no tenía señal. Carlos me informó que yo misma había cancelado el servicio. «Me llamaste personalmente ayer a mi celular diciendo que el plan era demasiado caro para tu pensión. ¿No te acuerdas de haberme llamado, mamá?». Yo no recordaba haber hecho esa llamada, pero mi teléfono efectivamente no tenía servicio. Elena empezaba a dormir terriblemente mal todas las noches, a comer cada vez menos. Se miraba en el espejo y parecía haber envejecido 10 años completos en apenas 3 semanas. Entonces, una mañana, estaba buscando mi rosario para rezar cuando encontré un papel doblado que definitivamente no había puesto ahí. Estaba escondido debajo de mi libro de oraciones, en un lugar donde yo nunca lo habría dejado. Lo abrí con manos temblorosas y reconocí inmediatamente mi propia letra, mi caligrafía inconfundible. El mensaje decía claramente: «Hoy fui a la notaría con Carlos. Firmé los papeles importantes. Fue lo correcto hacer. Roberto estaría orgulloso». No recordaba haber escrito esas palabras. No recordaba ese momento, pero la letra definitivamente parecía mía con todas sus características únicas. ¿Lo escribí yo realmente? ¿Estuve en la notaría y lo olvidé por completo? Un día desesperado intenté caminar hasta la casa de Rosa para pedirle ayuda. Necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad, pero Carlos me interceptó en la puerta principal. «¿A dónde crees que vas, mamá?». Su voz sonaba peligrosa. «Rosa está de viaje visitando a su familia. Te lo dije hace exactamente 3 días durante el desayuno. ¿Ya olvidaste eso también?». Rosa de viaje. No lo sabía. ¿Me lo dijo? No podía recordarlo con certeza. Regresé lentamente a mi habitación, sintiendo que estaba perdiendo completamente la batalla contra mi propia mente traidora. Pasaron 3 semanas completas de absoluta tortura psicológica constante, donde Elena ya no sabía qué era real y qué era mentira, qué había sucedido realmente y qué era invención, si su mente funcionaba correctamente o si estaba completamente rota. La duda era un veneno lento que la estaba matando por dentro más efectivamente que cualquier enfermedad física. ¿Has sentido alguna vez que tal vez estás perdiendo tu mente? ¿Que todos a tu alrededor ven algo que tú no puedes ver? Sigue conmigo, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría absolutamente todo. 3 semanas completas después de aquel confronto inicial devastador con Carlos, el abogado y la policía, un día particularmente lluvioso y gris, escuché que alguien tocaba insistentemente mi puerta lateral, esa que da directamente al jardín y que casi nadie usa nunca. Era un toquido urgente, desesperado, como si la persona del otro lado tuviera algo extremadamente importante que decirme.
Me levanté lentamente de mi silla en la sala donde había estado sentada inmóvil durante horas sin hacer nada, simplemente mirando las paredes y preguntándome si realmente estaba perdiendo mi cordura. Cuando abrí la puerta con manos temblorosas, ahí estaba Rosa completamente empapada por la lluvia torrencial, con el cabello pegado a su cara, llorando desconsoladamente, sosteniendo con fuerza una pequeña memoria USB en su mano derecha. «Tía Elena», dijo entre sollozos entrecortados que sacudían todo su cuerpo. «Necesito mostrarle algo urgentemente. Por favor». La confusión me golpeó inmediatamente. «¿Rosa? ¿No estabas de viaje visitando a tu familia?» Rosa se quedó completamente congelada, mirándome con absoluta confusión en sus ojos hinchados. «¿Viaje? ¿De qué viaje habla, tía Elena?» «No, no he ido a ningún lado. He estado aquí en mi casa todo este tiempo. Intenté visitarla muchísimas veces durante estas semanas, pero Carlos siempre me corría rudamente de su puerta, diciéndome que usted específicamente no quería verme, que le hacía daño tener visitas». Sentí como si algo pesado y oscuro comenzara a agrietarse en mi interior. La primera grieta real en todas las mentiras elaboradas de Carlos. Rosa no estaba de viaje. Nunca lo estuvo. Carlos había mentido sobre eso también, como mentía sobre todo lo demás. «Pasa, por favor, estás completamente mojada», dije llevándola adentro rápidamente mientras miraba nerviosamente hacia la casa, verificando que Carlos no estuviera cerca escuchando. Rosa entró temblando. No estaba segura si por el frío de la lluvia o por la emoción de lo que estaba a punto de revelarme. «Tía Elena, hace exactamente 2 meses mi esposo instaló una cámara de seguridad moderna en la parte frontal de nuestra casa», explicó mientras se secaba la cara con la manga de su chaqueta empapada. «Usted sabe perfectamente bien cómo ha estado poniéndose el barrio últimamente, con todos esos asaltos terribles que han estado ocurriendo constantemente. La cámara apunta específicamente hacia la calle y la acera compartida entre nuestras propiedades. Como sabe, tía Elena, nuestras casas están una junto a la otra con jardines contiguos. La cámara, sin que nosotros lo planeáramos específicamente, captura no solo nuestra propiedad, sino también todo el frente de su casa, incluyendo la mesa del patio lateral, ese rincón que no es visible desde la calle, pero que queda justo en el ángulo de nuestra cámara». Asentí sin entender todavía completamente hacia dónde iba toda esta explicación urgente. Rosa respiró profundamente, intentando controlar su llanto. Hace exactamente una semana estaba revisando meticulosamente todas las grabaciones porque hubo un asalto violento 2 calles más abajo y la policía pidió expresamente que todos los vecinos que tuvieran cámaras de seguridad revisaran sus grabaciones cuidadosamente para ver si capturaron algo útil. Yo estaba pasando muy rápido por las imágenes antiguas cuando vi algo extraño, algo que me hizo detenerme completamente y volver atrás para revisar con más atención y detalle. Sus manos temblaban tan violentamente que casi deja caer la pequeña memoria USB al piso. Lo que vi me dejó completamente helada, tía Elena. Me hizo volver atrás y revisar muchísimo más despacio, frame por frame. Y entonces, finalmente me di cuenta horrible de lo que estaba viendo realmente. Pasé 2 días completos revisando absolutamente todas las grabaciones disponibles de los últimos 3 meses enteros. Y tía Elena, encontré algo absolutamente terrible e imperdonable. Conectó la memoria directamente a mi laptop vieja, esa que Roberto me regaló hace 5 años y que yo apenas sabía usar correctamente. Rosa abrió un archivo específico de video. La imagen era en blanco y negro, ligeramente borrosa, con marca clara de fecha y hora en la esquina superior. 15 de marzo, 10 horas 23 minutos de la mañana. La calidad no era cinematográfica perfecta, pero definitivamente se podía ver con claridad absoluta la mesa del patio lateral de mi casa. Y ahí, sentado cómodamente en esa mesa que pensaba ningún vecino podía ver, estaba Carlos. Tenía una carpeta gruesa, abierta en su regazo, y varios papeles diversos esparcidos organizadamente a su alrededor sobre la mesa. Pero lo que me dejó completamente helada hasta los huesos fue exactamente lo que estaba haciendo.
Estaba practicando meticulosamente mi firma. Lo veía con claridad absoluta e innegable. Tenía un papel con lo que claramente parecía ser mi firma real y auténtica, probablemente de algún documento viejo que encontró guardado, y lo estaba usando metódicamente como modelo perfecto. Una y otra vez, sin parar, escribía mi nombre completo. Elena Ramírez, viuda de Méndez. Lo escribía cuidadosamente, lo miraba con atención crítica, lo comparaba minuciosamente con el modelo original, sacudía la cabeza insatisfecho, tachaba el intento y volvía a intentar otra vez. «Sigue mirando atentamente, tía Elena», susurró Rosa con voz completamente quebrada por la emoción. El video continuaba implacable. Carlos probó 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 15 veces. Rosa adelantó rápidamente el video. 11:45 de la mañana. Carlos seguía ahí sentado pacientemente, todavía practicando sin parar. Ahora sus intentos se veían significativamente más fluidos, más naturales, más auténticos. La firma falsificada comenzaba a parecerse cada vez más peligrosamente a mi firma real. Rosa adelantó más el video. 2:30 de la tarde. Carlos increíblemente todavía estaba en el patio trabajando. Pero ahora algo fundamental había cambiado completamente. Ya no practicaba en papeles sueltos y descartables. Ahora tenía documentos claramente oficiales frente a él. Documentos que reconocí inmediatamente con horror. Eran formularios legales de escrituras de transferencia de propiedad. Y lo vi todo. Lo vi directamente con mis propios ojos incrédulos en esa grabación irrefutable. Carlos firmando meticulosamente esos documentos oficiales con mi nombre robado. Una firma que ahora, después de literalmente horas y horas de práctica dedicada, era casi idénticamente perfecta a la mía. Firmó uno cuidadosamente, luego otro, luego un tercero. Lo hacía con concentración absoluta, comparando constantemente cada firma nueva con el modelo original, asegurándose que cada detalle fuera perfecto. No había absolutamente ninguna duda posible. No había ninguna confusión. No había ninguna posibilidad remota de que esto fuera un malentendido inocente. Mi hijo estaba deliberadamente falsificando mi firma con premeditación. Estaba falsificando documentos completamente legales para robarme brutalmente mi casa. Y todo había quedado grabado en video de alta definición. Revisé mi memoria y recordé, dije con voz temblorosa, que esas semanas de marzo, Carlos me había convencido de que me quedara descansando en mi habitación del 2º piso porque estaba enferma. Probablemente estaba drogando mi té con sedantes suaves. Mientras yo dormía sedada en la tarde, él trabajaba tranquilamente en el patio lateral, sabiendo que yo no bajaría. Y eligió ese lugar porque pensó que ningún vecino podría verlo desde la calle. No contó con que tu cámara tuviera vista perfecta a ese rincón. Sentí que mis piernas simplemente dejaban de sostenerme. Me senté pesadamente en el sofá, con mi vestido esparciéndose alrededor, mientras las lágrimas comenzaban a rodar incontrolablemente por mis mejillas. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes a todas las que había llorado durante estas últimas semanas horribles. No eran lágrimas de confusión o duda paralizante, eran lágrimas simultáneas de alivio profundo, de validación absoluta, de furia incandescente. «No estoy loca», susurré apenas audiblemente. «No estoy perdiendo mi mente. No estoy loca». Rosa se sentó inmediatamente junto a mí y me abrazó con fuerza. «No, tía Elena, nunca estuvo loca ni un segundo. Su hijo le hizo algo absolutamente terrible e imperdonable, pero ahora tenemos prueba irrefutable y concreta». Me mostró que había encontrado mucho más evidencia incriminatoria. Fechas muy diferentes. Ángulos mostrando siempre a Carlos en mi patio lateral, siempre completamente solo, siempre con papeles sospechosos, siempre practicando obsesivamente mi firma. Conté meticulosamente 15 sesiones de práctica completamente diferentes a lo largo de exactamente 2 semanas, explicó Rosa con voz firme. Desde principios de marzo hasta mediados de marzo. Todas quedaron perfectamente grabadas con fecha y hora verificables. Y tía Elena,
Hay significativamente más evidencia crucial. Abrió otro archivo de video diferente. Este era específicamente del 22 de marzo del año pasado, ese día terrible que supuestamente yo había ido a la notaría a firmar voluntariamente los documentos de transferencia. Pero ahí estaba yo, visible con claridad absoluta en la grabación, entrando y saliendo repetidamente de mi casa durante todo el día completo en camisón viejo y bata desgastada. Nunca salí de casa ese día. De hecho, la grabación me mostraba pasando el día completo en casa, visible ocasionalmente a través de la ventana de la sala, claramente en mi hogar y no en ninguna notaría. Por la tarde, la grabación me mostraba en mi jardín regando las rosas que tanto amo, completamente sola, llorando la ausencia de Roberto. Esto prueba irrefutablemente que usted estuvo aquí en su casa absolutamente todo el día completo, dijo Rosa con determinación. No pudo haber estado físicamente en ninguna notaría firmando documentos como Carlos y sus malditos amigos criminales juraron falsamente. Luego Rosa me mostró algo más que había investigado meticulosamente por su cuenta. Tía Elena, busqué información pública sobre los supuestos amigos de Carlos, esos hombres que dijeron ser testigos presenciales. Javier Morales tiene antecedentes penales serios. Fue arrestado hace exactamente 3 años por falso testimonio en un caso muy similar de fraude familiar. Marcos Gutiérrez tiene 2 órdenes activas de arresto por deudas masivas no pagadas y fue formalmente acusado de falsificación de documentos hace 2 años, aunque ese caso específico fue eventualmente desestimado por supuesta falta de pruebas suficientes. Puso frente a mí impresiones detalladas de registros públicos oficiales que había obtenido. Estos hombres son criminales conocidos y documentados, tía Elena. Y Carlos los usó deliberadamente como testigos falsos pagados, sabiendo perfectamente su historial. Rosa me mostró algo más que me dejó sin aliento. El papel que encontré con mi supuesta letra diciendo que había ido a la notaría. Rosa tenía capturas de Carlos practicando no solamente mi firma, sino mi letra completa, mi caligrafía característica, copiando meticulosamente mi estilo de escritura. Él falsificó ese papel también, tía Elena. Practicó su letra completa para poder escribir notas falsas que usted supuestamente escribió, y luego las escondía en lugares donde usted las encontraría, haciéndola dudar aún más de su memoria. Rosa me explicó entonces algo que finalmente hizo que todo tuviera sentido horrible. Tía Elena, lo que Carlos le hizo durante estas semanas tiene un nombre específico en psicología. Se llama gaslighting. Es abuso psicológico deliberado, diseñado específicamente para hacer que la víctima dude de su propia cordura y percepción de la realidad. Explicó cómo Carlos había estado moviendo deliberadamente mis cosas del lugar para que yo las olvidara y no pudiera encontrarlas. Cómo mentía sistemáticamente sobre conversaciones que jamás sucedieron. Cómo probablemente estaba drogando ligeramente mi comida con algún sedante suave para hacerme sentir confusa y desorientada. Todo fue completamente deliberado y planeado para hacerme dudar de mi propia mente. Mi propio hijo hizo esto, dije sintiendo cómo la furia crecía dentro de mí, reemplazando finalmente al miedo. Mi propio hijo casi me vuelve completamente loca intencionalmente. Rosa me sostuvo las manos con fuerza. Pero no lo logró, tía Elena. Usted es mucho más fuerte de lo que él pensaba. Y ahora tenemos toda la evidencia necesaria para destruirlo completamente. Rosa tenía múltiples copias de absolutamente toda la evidencia. En su computadora personal, en su teléfono celular, en la nube de Internet, en 2 memorias USB adicionales diferentes. Carlos no puede hacer que esta evidencia desaparezca, tía Elena. Es imposible. Pero había más buenas noticias. Rosa ya había contactado proactivamente a una abogada especializada. Su nombre es licenciada Marta Sánchez. Es especialista reconocida en casos de abuso de ancianos y fraude familiar. Trabaja con una organización sin fines de lucro llamada Protección al Adulto Mayor, que específicamente se dedica a casos como el suyo. Cuando le expliqué brevemente su situación por teléfono y le envié algunos videos preliminares, se indignó tanto que reorganizó inmediatamente su agenda completa. Llamó personalmente al juzgado,
usando sus contactos de años de trabajo en estos casos, y logró que adelantaran la audiencia de 30 días a solo una semana, argumentando que usted estaba en peligro inmediato de abuso continuo. Dice que tomará su caso completamente pro bono, sin cobrar ni un peso. Dice que este tipo de casos son literalmente su misión personal en la vida. Fuimos juntas a ver a la licenciada Sánchez temprano al día siguiente. Era una mujer impresionante de aproximadamente 50 años, cabello corto profesional, lentes modernos y una expresión facial que me recordó inmediatamente a un halcón experimentado, evaluando cuidadosamente a su presa. Cuando Rosa y yo le mostramos todos los videos incriminatorios, su rostro normalmente controlado se endureció visiblemente con indignación genuina. Este es honestamente uno de los casos más claros y atroces de falsificación criminal y abuso psicológico sistemático que he tenido el desagrado de ver en toda mi carrera legal de 25 años, dijo golpeando su escritorio con énfasis. Y el abuso psicológico calculado que su hijo cometió deliberadamente contra usted, haciéndola dudar sistemáticamente de su propia cordura y capacidad mental, es absolutamente criminal y merece castigo severo. Vamos a destruir completamente su caso fraudulento y vamos a asegurarnos personalmente de que él enfrente consecuencias penales muy serias por lo que le hizo. Preparamos meticulosamente todo para la audiencia oficial que sería en apenas 2 días. La licenciada Sánchez se presentó formalmente como mi representante legal oficial. Notificó directamente al abogado de Carlos que había nueva evidencia absolutamente crucial que presentar ante el juez. Vi la notificación oficial que le enviaron y casi podía imaginar claramente la cara de pánico absoluto de Carlos al recibirla. Esa noche, Carlos llegó a casa inusualmente temprano, completamente solo sin sus amigos habituales, luciendo visiblemente nervioso y alterado. «Mamá», dijo tocando suavemente la puerta cerrada de mi habitación con voz temblorosa. «¿Conseguiste abogado?» Abrí la puerta lentamente y lo miré directamente a los ojos por primera vez en semanas. Y por primera vez en todo este tiempo horrible, fui yo quien tuvo la ventaja psicológica completa. Sí, Carlos, conseguí excelente abogado. Y tengo algo extremadamente interesante que mostrarle al juez en la audiencia. Vi cómo el color desaparecía completamente de su cara, dejándola blanca como papel. ¿Qué cosa específicamente? Sonreí. Fue una sonrisa fría, completamente sin alegría o afecto. Lo descubrirás todo en la audiencia oficial, hijo. Duerme bien esta noche si puedes. Va a ser un día extremadamente largo para ti. Por primera vez en semanas completas, esa noche finalmente pude dormir tranquila y profundamente. El día de la audiencia oficial amaneció sorprendentemente claro y frío. Me desperté muy temprano, a las 5 de la mañana, aunque la cita formal en el juzgado no era hasta las 10. Realmente no había podido dormir mucho, solamente dar vueltas inquietas en la cama, repasando mentalmente una y otra vez lo que estaba a punto de suceder en pocas horas. Por primera vez en semanas largas, me arreglé con cuidado meticuloso. Me puse mi mejor vestido, el azul marino elegante que Roberto siempre decía con cariño que me hacía ver tan distinguida y elegante. Me maquillé ligeramente pero con precisión. Me peiné con esmero especial. Quería desesperadamente que el juez viera a una mujer absolutamente digna, completamente cuerda, totalmente capaz de manejar su propia vida. No a la anciana confundida y olvidadiza que Carlos había intentado tan cruelmente pintar durante semanas. Rosa llegó puntualmente a las 8 de la mañana para acompañarme. Traía una bolsa grande llena con todas las copias organizadas de la evidencia, cada una en carpetas de colores diferentes, perfectamente etiquetadas. ¿Lista, tía Elena?, me preguntó con voz que mezclaba nerviosismo y determinación. Asentí firmemente sintiendo una mezcla intensa de nervios paralizantes y determinación absoluta. Nunca en mi vida he estado más lista para algo. Carlos salió silenciosamente de su habitación cuando Rosa y yo estábamos exactamente a punto de irnos. Lucía absolutamente terrible. Ojeras profundas y oscuras, cabello completamente despeinado, ropa arrugada que claramente llevaba puesta desde el día anterior.
Obviamente no había dormido ni un minuto. Cuando nos vio a Rosa y a mí con nuestras carpetas profesionales y bolsas llenas, su cara palideció aún más hasta quedar casi gris. «Mamá, ¿podemos por favor hablar en privado antes de ir al juzgado?». Su voz sonaba genuinamente desesperada. Lo miré sin ninguna expresión en mi rostro. «No tenemos absolutamente nada de qué hablar, Carlos. Nada en absoluto. Nos vemos directamente en la corte». El juzgado era un edificio viejo e imponente de paredes grises, desgastadas, y pisos de mármol antiguos gastados por décadas de uso. La licenciada Sánchez ya estaba ahí esperándonos pacientemente, parada muy erguida frente a la sala, con su portafolio profesional y una expresión seria y determinada. «Buenos días, Elena. ¿Cómo se siente en este momento?», me preguntó con genuina preocupación. «Fuerte», respondí con voz firme. Y era completamente verdad. Por primera vez en semanas sentía mi fuerza regresando. La abogada sonrió con aprobación. «Perfecto, porque hoy vamos a pelear duramente y vamos a ganar». Entramos juntas a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que yo esperaba, con bancas viejas de madera oscura y un estrado elevado donde el juez se sentaría para presidir. Carlos ya estaba ahí sentado con su abogado, ese hombre de traje caro que vino a mi casa a humillarme. Javier y Marcos, los testigos falsos pagados, estaban sentados incómodamente atrás luciendo nerviosos. Cuando nosotras entramos, todos se voltearon simultáneamente a mirarnos. Vi algo en la cara de Carlos que honestamente nunca había visto antes en toda su vida: miedo real y puro. Su abogado, sin embargo, todavía parecía relativamente confiado. Probablemente pensaba ingenuamente que esto sería fácil. Una anciana contra documentos legales y testigos aparentemente creíbles. Qué equivocado estaba y qué rápido iba a aprender su error. El juez entró finalmente y todos nos pusimos respetuosamente de pie. Era un hombre distinguido de aproximadamente 60 años, cabello completamente gris, expresión naturalmente severa. Se sentó, revisó cuidadosamente los documentos organizados frente a él y comenzó. «Estamos aquí para la audiencia oficial de evaluación de capacidad mental de la señora Elena Ramírez, viuda de Méndez. El peticionario, Carlos Méndez Ramírez, alega formalmente que su madre sufre de demencia senil severa y por lo tanto no puede manejar responsablemente sus propios asuntos. La señora Ramírez está representada legalmente por la licenciada Marta Sánchez. ¿Ambas partes están presentes?». Ambos abogados confirmaron formalmente su presencia. El juez continuó con voz autoritaria. «Antes de proceder, quisiera escuchar los argumentos completos de ambas partes involucradas. Abogado de la parte peticionaria puede proceder con su presentación». El abogado de Carlos se puso de pie con esa sonrisa confiada y profesional. Presentó meticulosamente los documentos que supuestamente yo había firmado voluntariamente. Habló elocuentemente durante varios minutos sobre cómo su cliente, mi hijo Carlos, estaba profundamente preocupado por mi bienestar. Llamó formalmente a Javier y Marcos para que testificaran bajo juramento. Ambos subieron al estrado solemne y juraron decir la verdad absoluta, toda la verdad y nada más que la verdad. Luego procedieron a mentir descaradamente, repitiendo con fluidez la historia elaborada que obviamente habían ensayado cuidadosamente múltiples veces sobre cómo supuestamente me vieron firmar los documentos en la notaría, cómo yo estaba supuestamente lúcida y contenta, cómo expresé claramente que quería asegurar el futuro de mi hijo. Los escuché con completo desapego emocional. Sabía con certeza absoluta que sus mentiras elaboradas estaban a punto de ser destruidas completamente. El abogado de Carlos terminó finalmente su presentación con expresión confiada. «Su señoría, la evidencia presentada es absolutamente clara e irrefutable. La señora Ramírez sufre de demencia progresiva y necesita urgentemente tutela legal para su propia protección». Entonces llegó el turno de la licenciada Sánchez. Se puso de pie lentamente con una expresión que solo puedo describir como de cazadora experimentada acechando a su presa. «Su señoría,
La defensa tiene evidencia contundente que probará irrefutablemente que esto no es en absoluto un caso de demencia senil, sino de fraude criminal premeditado y abuso psicológico sistemático. Un murmullo sorprendido recorrió la sala completa. La abogada hizo una señal y un técnico proyectó el primer video devastador en una pantalla grande. Carlos, sentado en mi patio lateral practicando meticulosamente mi firma una y otra vez. Se hizo un silencio absolutamente sepulcral en toda la sala mientras todos los presentes observaban hipnotizados. 15 intentos completos de falsificación documentados perfectamente con fecha clara, hora exacta, ángulo nítido. El abogado de Carlos intentó desesperadamente objetar. «Su señoría, ese video pudo haber sido editado digitalmente. No podemos confiar en su autenticidad». La licenciada Sánchez sonrió con satisfacción. «Tengo aquí el análisis forense completo realizado por un perito certificado independiente. Los metadatos son completamente auténticos, sin ninguna edición. Este video es 100% genuino». Proyectaron el segundo video crucial. Yo en mi casa absolutamente todo el día 22 de marzo del año pasado, visible claramente en camisón y bata, regando mi jardín por la tarde, nunca saliendo a ninguna notaría. Los supuestos testigos palidecieron visiblemente, el color abandonando completamente sus caras. La licenciada Sánchez presentó entonces los antecedentes penales completos de Javier con su condena previa por falso testimonio y los de Marcos por falsificación de documentos. «Estos hombres son criminales conocidos y documentados, su señoría. El señor Carlos Méndez deliberadamente les pagó dinero para mentir bajo juramento en esta corte. Además, su señoría», continuó la licenciada Sánchez, «investigué la notaría mencionada en los documentos. El notario público, Miguel Ángel Ruiz, cuyo sello aparece en estas escrituras, nunca existió. El número de licencia es falso. Carlos falsificó los documentos completos, incluyendo el sello notarial. Javier y Marcos no fueron testigos de una firma real ante notario. Fueron testigos pagados de una firma falsificada que Carlos hizo en su casa y luego presentó con documentación notarial también falsificada. Bajo la presión severa e implacable del juez, Javier finalmente se quebró completamente. Comenzó a llorar confesando entre sollozos que Carlos efectivamente les ofreció 50,000 pesos a cada uno por adelantado, más otros 100,000 a cada uno después de vender la casa, además de prometerles pagar sus deudas más urgentes inmediatamente. Marcos intentó todavía negar desesperadamente, pero el juez ordenó con voz de trueno: «Diga la verdad completa ahora mismo o enfrentará cargos criminales gravísimos de perjurio, además de todo lo demás». Marcos también confesó, finalmente derrotado. «Carlos nos dijo repetidamente que su mamá le debía moralmente la casa, que solo estábamos ayudándolo justamente a recuperar lo que le correspondía por derecho». Carlos intentó defenderse desesperadamente gritando: «Ella está gravemente enferma. Se lo merecía por nunca ayudarme cuando más lo necesitaba. Soy su único hijo». Su propia declaración emocional lo incriminaba completamente. Admitió abiertamente que Elena se había negado rotundamente a darle la casa voluntariamente. La licenciada Sánchez presentó entonces evidencia técnica del gaslighting sistemático, registros del teléfono de Elena mostrando cambios y cancelaciones que solamente pudieron hacerse con acceso físico directo al dispositivo. Registros bancarios detallados mostrando múltiples intentos de Carlos de acceder ilegalmente a las cuentas de Elena. El juez escuchó absolutamente todo en silencio completo, su expresión volviéndose cada vez más severa e indignada. Finalmente, golpeó el martillo con fuerza. «He escuchado más que suficiente». Su voz retumbó con autoridad en toda la sala. «Señor Carlos Méndez, lo que usted ha hecho constituye una de las traiciones más viles, crueles y despreciables que he tenido el desagrado de presenciar en mis 30 años de carrera judicial. No solamente intentó robar cínicamente a su propia madre anciana, sino que deliberadamente la torturó psicológicamente de manera sistemática, haciéndola dudar de su propia cordura.
El caso de interdición queda completamente desestimado. La señora Ramírez está en absoluto pleno uso de todas sus facultades mentales. Oficiales, arresten inmediatamente al señor Méndez y a sus cómplices por los cargos de falsificación de documentos, fraude, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y abuso de ancianos. 3 policías uniformados se acercaron rápidamente con esposas metálicas. Carlos fue esposado mientras gritaba histéricamente: «Mamá, perdóname, por favor. No quería llegar tan lejos. Necesitaba desesperadamente el dinero. Por favor». Elena lo miró fijamente sin ninguna expresión visible, sin lágrimas, con rostro de piedra. «Ya no tengo hijo». Carlos, Javier y Marcos fueron sacados de la sala entre gritos. El juez se dirigió directamente a mí. «Señora Ramírez, lamento profundamente lo que su hijo le hizo. Tiene mi respeto más profundo por su fortaleza». 6 meses después de aquel juicio que cambió todo, Carlos fue formalmente condenado a 4 años completos de prisión más una indemnización económica sustancial que probablemente nunca podría pagar completamente. Javier y Marcos aceptaron acuerdos con la Fiscalía y recibieron 2 años cada uno a cambio de testificar contra Carlos. Yo recibí múltiples cartas de Carlos desde la prisión preventiva primero, y luego desde la prisión después de su condena, suplicándome perdón desesperadamente, explicando sus deudas, sus problemas, su desesperación. No respondí ni una sola carta. Las quemé todas sin siquiera terminar de leerlas. Decidí firmemente que perdí un hijo para siempre el día exacto en que él eligió deliberadamente destruirme. Elena volvió a su casa. Ahora volví a mi casa, ahora verdadera y legalmente mía, protegida con nuevos documentos y medidas legales. Regularicé absolutamente todo con mi abogada. Hice un testamento completamente nuevo, dejando la casa completa a Rosa sin ninguna condición. Rosa protestó llorando inconsolablemente. «No puedo aceptar esto, tía Elena, es demasiado valioso». Insistí con firmeza. «Eres la hija que mi corazón eligió libremente. Carlos fue hijo de mi sangre, pero tú eres hija de mi alma verdadera». Retomé gradualmente mi vida. Volví al grupo de costura que había abandonado. Reencontré amigas viejas. Planté nuevas rosas rojas en el jardín que Roberto amaba tanto. Rosa venía a visitarme todos los días desde su casa de al lado. Tomábamos café juntas, cocinábamos juntas, cuidábamos una de otra como verdadera madre e hija. Vecinos que presenciaron toda la humillación ahora pedían disculpas avergonzados. Yo las aceptaba con dignidad. Una tarde particularmente hermosa, Rosa y yo tomábamos café tranquilamente en mi porche, exactamente el mismo porche donde la cámara había capturado las falsificaciones monstruosas de Carlos. Rosa preguntó suavemente: «Tía Elena, ¿cómo se siente ahora realmente, después de absolutamente todo lo que pasó?» Reflexioné en voz alta varios minutos. «Sabes, Rosa, durante esas 3 semanas horribles, realmente creí con certeza que estaba perdiendo completamente la razón. Carlos no solo intentó robarme mi casa, intentó robarme algo infinitamente más valioso: mi cordura, mi confianza en mí misma, mi sentido de realidad. Eso es lo verdaderamente imperdonable. No el fraude material, sino hacerme dudar sistemáticamente de mi propia mente. Pero aprendí algo extremadamente importante. La maldad puede venir de donde menos esperas, incluso de tu propia sangre. Y la bondad puede salvarte cuando más desesperadamente lo necesitas, especialmente de quien elegiste amar». Miré a Rosa con ternura profunda. Hace 25 años exactos, cuando ayudé a una adolescente huérfana de apenas 13 años que no tenía absolutamente a nadie en el mundo, no lo hice esperando absolutamente nada a cambio. Lo hice simplemente porque era lo correcto, porque vi en ti lo que mi propio hijo biológico nunca tuvo: bondad genuina del alma. Y esa bondad regresó multiplicada exactamente cuando más la necesitaba para sobrevivir. Ahora tienes 38 años, una vida establecida, tu propia casa junto a la mía, tu esposo que te ama, y aún así viniste a salvarme sin dudarlo ni un segundo.
Rosa lloró abrazándome fuerte. Usted me salvó cuando era niña vulnerable. Era justo que yo la salvara ahora. Sonreí. Así es exactamente como debería funcionar la familia verdadera. No por sangre obligatoria, sino por amor elegido. Hay quienes nacen de tu vientre y hay quienes nacen de tu corazón. Los primeros pueden traicionarte brutalmente. Los segundos nunca lo harán. Carlos me enseñó dolorosamente que el lazo de sangre no garantiza absolutamente ninguna lealtad. Rosa me enseñó que la familia verdadera es la que elige quedarse firmemente a tu lado en tus momentos más oscuros. Pasé semanas completas dudando de mi cordura, creyendo que mi mente me traicionaba, pero mi mente estaba perfectamente bien. Mi instinto estaba correcto. Era mi hijo quien estaba completamente podrido por dentro. Y la bondad que planté hace 25 años floreció hermosamente justo cuando necesitaba desesperadamente su sombra protectora. Esa tarde, Rosa y yo bajamos juntas al jardín soleado. Me arrodillé sobre la tierra fresca y comencé a plantar nuevas rosas con mis propias manos mientras Rosa me ayudaba sosteniendo las plantas. Estas rosas tardarán meses en florecer completamente, le dije mientras trabajaba la tierra con cuidado, pero florecerán bellamente, como floreció tu bondad cuando la planté en tu corazón hace años. Esa es la verdadera herencia que dejo en este mundo, no una casa material, sino amor que se multiplica eternamente. A todas las madres que me escuchan, confíen siempre en su instinto. Cuando algo se siente profundamente mal, generalmente lo está. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las hagan dudar de su cordura. Y recuerden, la bondad que siembran hoy puede ser la salvación que necesiten mañana. Planten semillas de amor, porque nunca saben cuándo necesitarán su sombra. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.